Comunicación, gracias, distinguidos invitados. Nosotros hemos querido participar, honorables colegas, porque queremos, más que todo, que se tome en cuenta algunas apreciaciones que vamos a esbozar en nuestra participación. Y yo quiero que el director general de ingreso, aquí presente, sepa, y al honorable diputado le quiero decir, que nosotros que queremos que el país desarrolle, que en los diferentes circuitos nuestros se hagan los proyectos que se tienen que realizar para el Estado. El director general de ingreso, para el país, para el Estado, para todos, es un aliado nuestro. Debe ser un aliado nuestro, porque gran parte del desarrollo del país, gran parte del desarrollo de los países está en su efectiva recaudación de los impuestos. La riqueza que genera el país, por ende, desde las épocas ancestrales, se basa en la generación y el pago de impuestos. Entonces nosotros tenemos que saber que si no recibimos los impuestos, el pago eficiente, la recolección efectiva de los impuestos, no hay desarrollo en el país. ¿Y cuándo te das cuenta que tu país es próspero? Claro, con los análisis económicos que se basan muchas veces, la mayoría, en el estudio del PIB. Entonces, señor director de ingreso, sepa, con el respeto que siempre le hemos tenido a todos los invitados aquí, que nosotros lo consideramos y lo apoyaremos a usted al 100% para que esa recaudación mejore cada día más. Y se lo digo porque a mí me preocupa el tema de que siempre, honorables colegas, nosotros vengamos aquí con el sentido de traer incentivos, de exonerar a la gente de pago de impuestos, de los subsidios, y al final, ¿con qué se va a resolver los problemas del país, de los más necesitados, de la educación, de la salud, si no recogemos impuestos? Entonces todos queremos resolverlo con el tema de incentivar, de exonerar del pago de impuestos, de exonerar los intereses a la gente que paga impuestos. Y entonces, señores, ¿cuándo vamos nosotros a recaudar lo suficiente para que el país siga creciendo? Realmente lo que necesitamos es tener un Estado eficiente y honesto, que la recolección la invierta en el país. Pero no podemos pensar que tenemos que incentivar y hacer algún tipo de disminución en el cobro de los atributos, porque al final eso afecta al país. Porque yo veo muchas veces que los diputados traen aquí los proyectos, siempre que no paguen impuestos, que se exonera del impuesto. Señores, el impuesto es la base del desarrollo del país. Entonces, nosotros en este aspecto queremos preguntarle al director de ingreso, en base a la condonación de todos estos intereses, con las diferentes leyes que hemos propuesto desde el 19 para acá, ¿cuánto ha sido, licenciado Publio, el monto que podemos estimar que hemos dejado de cobrar por estas leyes de incentivo de no pago de intereses, licenciado Publio? Esa sería mi pregunta para que el país lo escuche. Señor presidente, para ver si le da la oportunidad al licenciado Publio. Ofrecemos la palabra al director general de ingresos, Publio de Gracia. Muy buenas tardes, honorables diputados de la Asamblea Nacional de Diputados, señor presidente. Gracias por la oportunidad que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección al Ingreso de participar en este segundo debate. Diputado
Alain Cedeño, gracias por la pregunta. Le voy a contestar haciendo un resumen para que usted tenga la información correcta y también los medios de comunicación. Con la Ley 99, que fue la ley de amnistía tributaria aprobada por esta Asamblea Nacional de Diputadas y que nació de esta Asamblea Nacional de Diputados, el sacrificio fue de aproximadamente 119 millones de dólares. Cuando hablo de sacrificio es de los intereses, recargos y multas que se le condonaron a los contribuyentes. Hubo un ingreso de aproximadamente de 115 millones de dólares de un total de 62.754 contribuyentes que se vieron beneficiados con esa condonación. Con la Ley 134, que fue la extensión de la Ley de Amnistía Tributaria en marzo del año pasado, el sacrificio fue de aproximado de 8 millones de dólares y un ingreso de aproximado de 17 millones de dólares y benefició a 22.521 contribuyentes. Con la Ley 160, que fue la extensión de la amnistía tributaria aprobada por ustedes en agosto del año pasado, y la Ley de Pronto Pago, la Ley 161, el sacrificio con la Ley de la extensión de la amnistía de agosto fue de 23 millones de dólares aproximadamente, un sacrificio, y un ingreso aproximado de 45 millones de dólares y un beneficio de 31.802 contribuyentes. Con la Ley de Pronto Pago hubo un sacrificio de 2 millones de dólares y un ingreso aproximado de 7.5 millones de dólares y benefició a 68.294 contribuyentes. En total, el sacrificio en condonar las deudas, intereses y recargos con las leyes de amnistía tributaria y la Ley de Pronto Pago, aproximadamente hubo un sacrificio de 152 millones de dólares y un beneficio o ingresos de 184 millones de dólares y benefició a un universo de aproximado de 185.000 contribuyentes. Muchas gracias. Continúe, diputado Alain. Gracias, licenciado. Estamos alrededor de más de 200 millones de dólares, la suma total. Estimados colegas, los asalariados por defecto pagan sus impuestos y también esa gente de la clase media, los impuestos inmuebles, tiene que pagarlos, si no, ya ustedes saben lo que le pasa con sus propiedades. Entonces, en realidad, me quiero enfocar en ver a quién estamos beneficiando o el Estado está, en teoría, hacemos este tipo de acciones es para, en vez de perder todo, recoger y que también aliviar por la situación económica que pasan las empresas. Pero, estimados colegas y pueblo panameño, nuestra preocupación más grande, el problema más grande de Panamá, como se lo he dicho aquí 1.000.000 de veces, es la distribución de la riqueza. Y esta mañana yo escuché al secretario general del MEF, donde decía que en los últimos 2 años, o en los últimos 3 años, nosotros hemos dejado de cobrar alrededor de 2.000 millones de dólares. Ustedes saben lo que se hace con esas obras. Y lo dejamos de cobrar porque son gente que tiene empresa, que tiene que pagar porque está recibiendo beneficios y ganancias y no paga sus impuestos. Ahí es que está el problema, señores. El problema medular de este país es en que no cobramos los impuestos que debemos cobrar y la gente está recibiendo riqueza del país. Y además nosotros les condonamos los intereses para que esos que están pagando, que sí los tenemos registrados, dejen de pagar como 300 millones de dólares. Y como les dije, honorables diputados, el asalariado, el panameño común, es muy difícil que evada impuestos. En lo que tenemos que preocuparnos nosotros es ver cómo adecuamos las leyes a los países que son eficientes en el cobro de impuestos para no tener estos déficits cuando el país está generando riqueza y nosotros estamos dejando de cobrar
anualmente, casi lo que nos da el Canal de Panamá. Y a mí me gustaría que en este aspecto nosotros tuviéramos como país, y más que todo esta Asamblea, que es un órgano independiente del Estado, que tomemos en cuenta que no tanto tenemos que ver cómo exoneramos a la gente, sino cómo cobramos bien. En el futuro, cuando nosotros reformemos la Constitución, tenemos que adecuar las penas a la falta de tributación de la gente que genera ingresos en este país, porque ahí está nuestro mayor déficit. Ese es el problema que tenemos nosotros. La gente paga, la gente genera riqueza, pero no estamos siendo eficientes con el cobro de esos mismos. Y ustedes ven, como se decía ayer, en algunos planteamientos de algunos colegas, que cuando vamos a un tema de disminuir, por lo menos, a esos empresarios, a darle una oportunidad a la gente común, entonces nos caen en plancha, porque estamos defendiendo al más pobre. Pero ese pobre tiene por defecto, como dije, que pagar el impuesto. Pero esos grandes, de alguna manera, o no pagan, se atrasan, o al final terminan evadiendo el pago de sus responsabilidades. Entonces, nuestra participación era en base a eso, honorables colegas. Siempre queremos hacer leyes para decir, bueno, este no pague la cuota, que el seguro pague, que el Estado le condone la deuda, que... No, señores, un Estado eficiente en una democracia lo que tiene que cobrar más, claro. Inclusive escuché una vez, hace muchos años, un empresario decir, yo no voy a pagar para que la plata se la roben. Pero, señores, bajo ese principio, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que luchar, que todo el mundo pague y luchar para que tengamos un Estado eficiente y repleto de honestidad. Entonces, estimados colegas, nosotros sí pensamos que este tipo de leyes ya estamos pasando la pandemia. Ustedes vieron el problema que causó la moratoria, el problema que causa ahora el proyecto de 508 de los estudiantes, que es transitorio, porque siempre se está diciendo que estamos mandando un mal mensaje al mundo cuando decimos que la gente que no le da un servicio en la educación se haga un descuento transitorio. Eso no le estamos diciendo al mundo que nos estamos metiendo con la empresa, sino que ahora mismo la gente no puede pagar, pero es hasta cierta fecha. Y ustedes vieron el revuelo que causa eso en la empresa privada. Pero la empresa privada lo que tiene que pelear también, que nosotros sabemos y defendemos la empresa privada, pero siempre nos basamos en el sentido de la honestidad y de saber la responsabilidad de que ellos también tienen que pagar. Y sabemos, ustedes están viendo, aquí son cifras del mes, dejamos de cobrar 2.000 millones en 3 años. Así que, estimados colegas, esta era nuestra participación, porque también queremos que estos puntos de vista se dejen ver en este segundo debate de esta ley. Muchas gracias, señor presidente.